Buenos días. Nuevamente queremos agradecer a Dios por el privilegio que tenemos de estudiar su palabra. En esta oportunidad estamos viendo lo que Jesús, en este ciclo de estudios, lo que Jesús dijo de la ley. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 16 de Mateo. Primero, hoy vamos a dividir este capítulo en dos partes, pero en realidad tiene una secuencia que hay que tener en cuenta. Va en secuencia este capítulo. Primero vamos a leer del 1 al 17 y luego desde el 18 hasta el 31. La próxima semana estudiaremos del 18 al 31. Primeramente vamos entonces antes de empezar el estudio, el análisis de esta parte de la Biblia, a tener en consideración que Jesús estaba dirigiéndose, como siempre, el trato a sus discípulos, pero realmente ahí estaban los fariseos. Si ustedes leen el capítulo anterior, Jesús se había dirigido a ellos explicándoles lo que es el arrepentimiento en el capítulo 15 de Lucas. Y entonces, después de haberles explicado lo que es el arrepentimiento, contrario que es arrepentimiento muy diferente a lo que los fariseos enseñaban. Los fariseos enseñaban, como enseñan normalmente la gente ahora, que el arrepentimiento es un dolor, un llanto por haber pecado. Jesús no enseñó eso. Jesús enseñó que era una obra de Él para pasarlo del reino de las tinieblas, una obra de Jesús, para pasar a la persona del reino de las tinieblas y de la muerte a la vida. Ahora, en este capítulo se dirigió a sus discípulos, pero en realidad lo que quería era corregir las enseñanzas de los fariseos respecto a las riquezas. Ellos, como ustedes recuerdan muy bien, enseñaban, porque así dice la Biblia, que el que guarda perfectamente la ley, lo que tiene es riquezas. En el campo, en su familia, en todas cosas, es riquezas. Y entonces ellos enseñaban que a la persona se podía entender cómo estaba respecto a la ley, si obedecía perfectamente, si es que le iba bien en su vida. Jesús quería corregir esto. Y corregir enseñando cómo ve Dios las riquezas. Y entonces leemos del 1 al 8 de Lucas 16. Después dijo Jesús a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo. Este fue acusado ante él de haber derrochado sus bienes. 2. Por esto lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que oigo de ti? Rinde cuentas de tu administración, ya que no puede ser más mi mayordomo. El 3. Se dijo a sí mismo el mayordomo: ¿qué haré? Porque mi señor me quita de la administración y ya no tengo fuerza para acabar y tengo vergüenza de mendigar. 4. Pensó un momento y dijo: ya sé lo que haré, para que cuando me saque de la administración, a alguien me reciba en su casa. 5. Con este fin invitó a cada uno de los deudores de su señor. Le dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Él le dijo, traducido a una medida moderna, le dijo 37,000 litros de aceite. El administrador le dijo: toma tu factura, toma tu cuenta, siéntate y escribe 50. Le rebajó la deuda de 3,700 litros a 50 litros. El 7. Después dijo al otro: ¿cuánto tú le debes? Y él le contestó: yo le debo 37,000 kilogramos de trigo. Entonces el mayordomo le dijo: toma tu factura o tu cuenta y escribe 80 kilogramos. Le rebajó una barbaridad de la deuda. 8. El señor le alabó al mayordomo porque hizo esta injusticia con sabiduría. Y dijo el rico: los hijos de este mundo piensan mejor en sus semejantes que los hijos de la luz. Ahora, bien, entonces hemos leído del 1 al 8. Ahora vamos a analizar este ejemplo que puso, esta historia que
inventó Jesús para poder enseñar lo que quería enseñar y corregir las equivocaciones que enseñaban los fariseos y las practicaban. Tenemos entonces los siguientes actores. Un hombre rico, 1. 2. Un administrador o mayordomo. Y 3. Los deudores. Tenemos tres grupos de personas, digamos. El rico, el mayordomo y los deudores. El rico llegó a saber que el mayordomo había derrochado sus bienes. Y entonces dijo, rinde cuentas porque ya no puede ser mi empleado, ya no puede ser mayordomo. Este es el rico. Ahora el administrador, el que había derrochado el dinero, cuando escuchó esto, ahora vamos a ver la reacción del administrador. ¿Qué hizo? Lo que hizo es dijo, ¿qué haré? Porque ya soy viejo, no puedo cavar. O sea, ganarme la vida trabajando manualmente en el campo. Y me da vergüenza mendigar. Pensó un momento y luego dijo, ya sé lo que haré. Para que cuando me saquen del trabajo de administrador, alguien me reciba en su casa. Claro, esto que él dijo, que ya sé lo que haré, es en relación, pensó los varios enfoques que podía dar, y luego se centró en el dueño y se dio cuenta que al dueño le interesaba compartir. Entonces dijo, esto es lo que voy a hacer, voy a compartir. Y con este fin, versículo 5, con este fin, les invitó a los deudores del señor rico. Le llamó al primero y dijo, ¿tú cuánto debes? 37,000 litros de aceite, 3,700 litros de aceite. Él dijo, toma tu cuenta, tu factura y escribe 50. Le rebajó, una barbaridad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba yendo a pedirle un cohecho para rebajarle la factura, la cuenta? No, simplemente le rebajó. Estaba compartiendo la riqueza que no era de él, que era del jefe, del patrón de él, con el deudor. Luego hizo la misma cosa con el segundo, le rebajó. Asimismo, compartía la riqueza del señor rico, con el deudor, pero no era para él. Porque a su vez él esperaba que al compartir la riqueza de su señor, los deudores, compartan con él. Cuando no tenga dónde vivir, le den alojamiento. Esto que hizo el mayordomo le agradó al Señor. Por esto le dijo en el versículo 8, le alabó al mayordomo, le alabó, el rico le alabó. O sea, él no estaba buscando que almacenan más riqueza, el rico. Lo que estaba buscando es que se distribuya su riqueza, que se comparta su riqueza para que los demás tengan para sus necesidades. Por eso le alabó al administrador y dijo, hizo esta injusticia con sabiduría, porque era injusticia, pero a la vez era prueba de compartir. Compartir es una expresión del amor. Y luego dijo enseguida el Señor, los hijos de este mundo piensan mejor en sus semejantes que los hijos de la luz, en el sentido de que compartían. Ahora, miren este asunto. O sea, el rico, quiero enfatizar, el rico pensaba más que en almacenar dinero, en que su dinero se reparta, que sus riquezas sirvan para otros. Ahora, el rico representa a Dios entonces. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo. Él es el rico, Él es el dueño de todo. Los seres humanos tenemos la riqueza temporal. Cualquier cosa que tengamos es temporal. El último dueño es Dios, porque o perdemos o morimos y es temporal. Y entonces Dios quiere que los mayordomos, que somos todos los que tenemos alguna forma de riqueza, sea riqueza material o riqueza espiritual, compartamos con los demás. Entonces, esto representa el mayordomo a todos los que tienen algo de Dios, que han recibido de Dios, algo. Dios es el supremo dueño del mundo, ¿no es cierto? Él es el dueño de la tierra y Él quiere entonces que
su riqueza sea compartida para que todos tengan para la vida. Este es el objetivo de Dios. Por eso este rico que representa a Dios le alabó al mayordomo, que le llaman infiel, pero realmente no llegó a ser infiel porque después Jesús dijo que este fue fiel. Pero como se vive en un mundo de injusticia, las riquezas que él repartió eran riquezas injustas. Los deudores que recibieron este regalo, que fueron compartidas las riquezas del rico con ellos, representan a todos los seres humanos, que realmente nosotros vivimos en cierta medida como compartiendo de las riquezas que aquí Jesús las llama injustas. No olvidemos que las riquezas que son de Dios, todo el mundo, llegan a ser injustas porque nosotros los seres humanos somos injustos. Por ejemplo, yo para comprar un carro, para que me rebajen, ¿qué digo? Pero tiene esto, me gusta el carro, pero digo, empiezo como a hacer ver que no me gusta el carro, para que el señor que vende me rebaje. Así son todos los negocios. Por eso Jesús los llama las riquezas injustas, porque los hombres que manejamos los negocios, que hacemos los negocios, somos injustos. O sea, esto es importante porque después dice también el versículo 9, además, yo les digo, sean amistosos con los ricos injustos. Ya sabemos por qué es injusto, ¿no es cierto? Porque es humano. Jesús dice, yo les digo, que se hagan amigos, literalmente dice así, que sean amigos de los ricos injustos, a fin de que cuando ellos ya no tengan, los ricos se les acabe la riqueza o se mueran, lo que sea, ustedes les reciban en las moradas enteras. Lo que está diciendo en resumen Jesús, el capítulo 9, es que no solamente los ricos tienen la capacidad de compartir. En este caso, los discípulos que eran pobres también podían compartir, pero tenían que aprovechar la oportunidad de compartir cuando sea realmente una oportunidad, cuando haya una oportunidad de compartir lo que los pobres tienen con los ricos. Repito, los pobres eran los discípulos. ¿Qué tenían los discípulos? No tenían riquezas, pero tenían el Evangelio. Ahora tenían que saber aprovechar cuándo dar el Evangelio. Primero tenía que hacerse amigo del rico, y cuando al rico le falten sus riquezas, o cuando esté cerca de morir, se den cuenta que sus riquezas no sirven para nada, ellos puedan compartir, los discípulos, los pobres, lo que ellos tienen, el Evangelio. Por eso emplea Jesús una frase que empleaban los rabinos para hacer esta obra misma. Dice, para que ustedes los reciban o sean recibidos en las moradas eternas. Es la forma como describían los rabinos, porque los rabinos, si bien enseñaban que al que guarda la ley tiene las bendiciones de las riquezas aquí, pero al mismo tiempo ya estaban entendiendo que siendo Dios el dueño de toda riqueza, esperaba que las riquezas sean compartidas con los pobres. Y que los pobres que habían sido compartidos por los ricos sus riquezas, les iban a dar un mensaje de salvación. Esto enseñaba un poco indefinidamente a los rabinos y se querían referir al cielo, que no solamente eran las riquezas de la tierra para que obedece la ley, sino el cielo, querían decir también ya los rabinos, pero no llamaban el cielo, sino moradas eternas. Ahora bien, y entonces seguimos del 10 al 17. Jesús empieza a hablar de esta mayordomía, mayormente de las riquezas, los ricos, los que tienen alguna propiedad, y los pobres que están en el Evangelio de su riqueza, que es el Evangelio. Dice, el que es fiel en lo poco, o sea, el que comparte, será fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, será injusto en lo mucho, el que no comparte. El que no comparte. Por lo tanto, el 11, si en las riquezas injustas no han llegado a ser fieles, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas, o sea, las que permanecen? Porque aquí toda riqueza, que se llama injusta toda riqueza, si uno no llega a ser fiel, esto es a compartir, porque este es el objetivo de esta enseñanza de Jesús, compartir. Eso se llama ser fiel.
si uno no ha llegado a compartir, y entonces cuando ya con las riquezas temporales, injustas, pasajeras, cuando sea el momento, estés en el reino de los cielos, se me dé la riqueza permanente, eterna, ¿quién me va a dar? Si yo he sido injusto con lo poco, ¿cómo puedo ser justo? He sido injusto, no he sido fiel con lo poco, ¿cómo puedo ser fiel con lo mucho? ¿Quién me va a dar? Está diciendo, no te puedes salvar, no puedes entrar en el reino de los cielos si no aprendes a compartir. El 12, y si es que en lo que no es de ustedes no han sido fieles, eso dice el 12. Las propiedades que tengamos ahora no son de nosotros, porque en cualquier momento las perdemos o nos morimos y perdemos. Son pasajeras, las riquezas de este mundo que se llaman injustas son pasajeras, las de la vida eterna son permanentes. Dice, ¿cómo se les dará si no han sido fieles ahora, compartiendo? ¿Cómo se les dará en el reino venidero las que realmente les pertenecen? No hay cómo darles. El 13, esto quiere decir, no hay salvación. Parece una tontería, pero no hay salvación si uno no comparte. 13, o sea que ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro. En realidad, entonces, aquí toda la historia, todo el proceso de la salvación, tiene como fruto el aprender a compartir. A propósito, compartir es una expresión del amor. ¿Por qué Jesús hace tanto énfasis en esto? Porque es la forma, el amor tiene que ser expresado. Se expresa en misericordia. Misericordia realmente es compartir. En compasión, lo mismo, es compartir o esperar que alguien le comparta. El amor tiene como expresión compartir. Por eso es tan importante. El que ha aceptado el Evangelio de la Salvación tiene que aprender a compartir. Sus bienes materiales, si es que los tiene, o sus bienes espirituales, si es que los tiene. Claro, si no tiene ningún bien espiritual y está yendo a una iglesia o congregación, pues no tiene que compartir, pues. Pero aquí está hablando de que todo el mundo, Jesús, todo el mundo tiene que compartir. Y entonces, algo que compartir. El secreto entonces de los reinos de los cielos es aprender a compartir, o el fruto más bien dicho, del que uno ha entrado en el reino de los cielos, es aprender a compartir. Y por eso dice, no hay cómo servir. Compartiendo se sirve a Dios, no compartiendo se sirve al dinero. Esto dice el versículo 13. El 14 dice, todos los que estaban ahí oyeron, esto es, los discípulos, los fariseos y los escribas. Pero los fariseos empezaron a burlarse de Jesús por sus enseñanzas porque eran amigos del dinero. El compartir. El que no sabe compartir el dinero tampoco sabe compartir su riqueza espiritual, el Evangelio. El versículo 15. Por esto Jesús les dijo a ellos, estoy leyendo el 15, ustedes, les dijo a los fariseos, ustedes son los que se declaran justos a sí mismos delante de los hombres, pero Dios que conoce los corazones, por esto, pero Dios es el que conoce los corazones. O sea, ustedes se declaran justos, pero hay que esperar que Dios lo declare justo a uno, porque Él conoce el corazón. Por esto, lo que a los hombres es de alta estima, ser rico, ser respetado, para Dios es abominable. No olvidemos que toda riqueza es de Dios en todos los ámbitos y hay que compartirla, porque esta es la vida de Dios. Almacenar no es de Dios. Por ejemplo, la esencia del amor no es almacenar amor, es compartir. El amor, vamos a comparar como el agua, hay que fluir, tiene que fluir. El versículo 16 le siguió diciendo a los fariseos, está dirigiendo a los fariseos este rato ya desde el 15, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Desde entonces el evangelio del reino es predicado y todos hacen fuerza contra él. Aquí hace Jesús estas dos grandes etapas. Desde Moisés hasta Juan, la ley. Y desde Juan el Bautista,
para adelante, empezó a predicarse el reino de los cielos. No olviden, hermanos, que con la ley, las bendiciones para la ley están en Deuteronomio 28, eran todas bendiciones relacionadas con el bienestar y la riqueza. Entre estos dos grandes periodos, la ley desde Moisés hasta Juan el Bautista, y desde Juan el Bautista empezó la predicación, el evangelio del reino, la buena nueva del reino de Dios, y todos hacen fuerza contra este reino, entre ellos los fariseos y prácticamente todo el mundo, que hasta entonces, sino muy pocos aceptaron el reino de los cielos, y la mayoría hizo fuerza contra él basado en las enseñanzas de los fariseos. El 17, pero les aclaro, dice, que es más fácil que sean destruidos el cielo y la tierra que un ápice de la ley no se cumpla. No olvidemos que ellos enseñaban no la ley de Moisés, ellos enseñaban, los fariseos, su ley. Es lo mismo que pasa ahora en el mundo cristiano. Cada iglesia tiene como su ley. Sí, usan como base los mandamientos, pero con adiciones, pero no usan la ley como está en Moisés. Usan solamente los 10 mandamientos como si eso fuera toda la ley. Y entonces unas iglesias tienen 8 de los 10, otras iglesias tienen 9 de los 10, otras enseñan 10 de los 10 mandamientos, pero no enseñan el resto de la ley. Y aquí Jesús está diciendo que un ápice de la ley tiene que cumplirse, y si no se cumple, pudieran ser destruidos el cielo y la tierra. O sea, tal es la estabilidad de la ley. Y Jesús dijo que llegó hasta Juan. Pero en Jesús se completó. En Jesús se completó, se cumplió completamente la ley, como leemos en Juan 5, 17, 18 y 19. Esto Jesús le estaba haciendo a los fariseos, porque ellos creían que enseñaban la ley, sus leyes, y Jesús está diciendo que no. Y es más, tiene que cumplirse absolutamente. Y esto que ha analizado ese tiempo Jesús, simplemente es una expresión de la ley. Miren ustedes que aquí pudiera cualquiera, como muchísimos comentaristas de este capítulo dicen, que el mayordomo lo llaman infiel y ladrón, pero Jesús dijo que él era fiel, porque estaba usando las riquezas de su Señor, que representa a Dios, para compartir, que este es el objetivo de Dios, que su riqueza, su creación se comparta. Sin embargo, los fariseos, y por supuesto ahora los comentaristas de este capítulo, generalmente lo llaman a ese mayordomo infiel, cuando, repito, él era fiel, porque compartió, no se robó para sí, simplemente compartió las riquezas de su amo con los deudores. ¿Para qué? Para que ellos también luego le compartan, porque es la vida, compartir. La próxima semana entonces finalizaremos el estudio de este capítulo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en el análisis de este capítulo, y les deseo que Dios les bendiga esta semana a ustedes y a sus familias. Gracias.